¿cómo están? Dios les bendiga. Es una bendición, hermanos, para nosotros estar una vez más en este espacio en Cristianismo Profundo. Gracias a Dios nosotros nos encontramos con bien, bendecidos, con salud, y nuestras familias también. Y nuestro deseo, hermanos, y nuestra oración es que ustedes también se encuentren con bien. Claro. Estamos contentos de estar una vez más aquí, listos para estudiar la palabra de Dios, recordando que estamos viendo el tema de la fe que actúa. Amén. Y para comenzar en esta noche vamos a ponernos en las manos de Dios, hermanos, si les parece bien, y le vamos a pedir al pastor Moisés si puede orar. Vamos a orar en esta tarde. Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das una vez más de estar en este espacio, Señor, que ha sido tu propósito, Señor, que se pudiera realizar, Señor, este espacio, Señor. Hemos visto temas interesantes, hemos aprendido, Señor, y esperamos, Señor, que cada uno de nuestros hermanos que están viendo este video, que están siguiéndonos en este canal, Señor, sea de bendición para sus vidas, Señor, estos estudios, estas lecciones, y puedan, Señor, ponerlas en práctica y que su vida sea transformada, Señor. Como se titula este espacio, Señor, que practiquemos un cristianismo profundo como cristianos, Señor, no un cristianismo light por encimita, Señor. Te pedimos, Dios, en esta tarde de tu guianza, de tu dirección, que tu Espíritu Santo sea hablando en nuestras vidas y que nos permitas aprender en esta tarde aún más, Señor, de esa fe que actúa en nosotros, Señor, por medio de ti, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Qué alegría, hermanos, qué alegría estar aquí un jueves más en nuestra primera lección. Recuerden que la semana pasada vimos la introducción, ¿verdad? Sí, apenas. Y definitivamente, hermanos, en este momento estamos frente a ustedes con temor y temblor. Al leer este capítulo, híjole, nos sentimos retados. Sí, súper retados, nos sentimos pequeños, pero también nos sentimos animados para practicar una fe que actúe, una fe genuina. ¿Ok? ¿Memorizaron su versículo de la semana pasada? Esperemos que sí. Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Muchos de ustedes nada más lo recordaron. No lo olviden, repásenlo porque sí se olvidan, ¿verdad? Sí se olvidan. Luego andamos mezclando los versículos, ponemos unas palabras de uno en otro y así andamos haciendo. O luego nos agarran de bajada también. Como normalmente, ¿verdad? Normalmente. Y estamos entonces ahora, la fe que actúa, lección 1. Y decía yo que nos sentimos chiquitos, nos sentimos retados, porque leímos durante la semana Hebreos capítulo 11. Sí. ¿Verdad? Fue parte de la tarea. Entonces vamos a entrar, hermanos, ahí a Hebreos capítulo 11. Permítanme dar esta introducción de la lección Los héroes de la fe. La fe es la seguridad de que lo que Dios ha dicho en su palabra es verdad y que Él actuará de acuerdo a lo que Él ha prometido en su palabra. Énfasis personal. La fe no es asunto de impresiones, ni posibilidades, ni apariencias. La fe es real. ¿Qué tal? Digo énfasis personal porque, hermanos, esta expresión, esta frase, este párrafo que acabo de mencionar actualmente, en este momento, es que la fe es la seguridad de lo que Dios ha dicho en su palabra, lo que Dios ha dicho, no lo que inventamos, no lo que escuchamos de alguien más. Digo, hago énfasis aquí porque la fe actúa de acuerdo a lo que Dios ha prometido en su palabra. Muchas veces, hermanos, desgraciadamente nos dejamos llevar por comentarios basados en emociones, y cuando esas emociones no llenan nuestras expectativas, nos agarramos reclamándole a Dios de cosas que Dios no ha prometido. Por eso es muy importante entender, hermanos, que la fe que actúa no está basada en impresiones, ni en posibilidades, ni en apariencias. Es una fe real. Pero ¿en qué está basada esa fe? Simple y sencillamente en lo que Dios ha dicho. ¿Qué dice Hebreos 12:1 como punto de partida de Hebreos 11?
Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ajá. No, pero el 12, 12:1. 12:1. Ajá. Dice, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Sí. Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. ¿A qué se refiere esta expresión, tan grande nube de testigos? ¿Tienes ahí otra versión, Jova? Sí, tenemos una, Uh-huh. que dice, por cuanto un número tan inmenso de hombres de fe nos contempla desde las graderías, despojémonos de cualquier cosa que nos reste agilidad o nos detenga, especialmente de esos pecados que con tanta facilidad se nos enredan en los pies y nos hacen caer, y corramos con paciencia la carrera en que Dios nos ha permitido competir. Exacto. Esa es una paráfrasis Ajá. del versículo. La PDT lo dice más interesante, ahorita lo está leyendo, dice, fijémonos entonces que nos rodean muchísimas personas que demostraron su fe. Corramos sin fallar la carrera que tenemos por delante, quitemos de nuestra vida cualquier cosa que nos impida avanzar, especialmente el pecado que nos hace caer tan fácilmente. La primera línea, voy otra vez. Fijémonos entonces que nos rodean. Ahí, ese entonces está haciendo referencia al capítulo anterior. Al 11. Por lo dicho en el capítulo 11 que todos leímos en esta semana, dice, fijémonos entonces, en paráfrasis, en un número inmenso de hombres de fe que nos contemplan desde las graderías. Así es. Y por estos hombres de fe, por el testimonio que leímos en estos 40 versículos, que no menciona todos los nombres, me encantó de este Hebreos 11, siempre me ha impactado el versículo 32. El escritor de los Hebreos en este capítulo dice, ¿y qué más digo? ¿Verdad? Porque tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. No hay los profetas no están aquí mencionados, Sí. pero son héroes de la fe. Y el escritor dice, tiempo me faltaría si hablara de ellos. Y luego menciona algunas de las hazañas o proezas que hicieron por fe. Porque sigue diciendo que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Caray, ¿dónde está ahí la fe? ¿Dónde está aquí, hermanos? Miren qué tremendo, ¿no? Todo lo que hicieron, incluyendo, dice aquí, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. La fe en acción. Y luego dice, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y aún más de esto, prisiones y cárceles, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filos de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Okay. Qué tremendo testimonio, hermanos. Muchas veces pensamos, y por eso tengo aquí el comentario que hice hace un momento, pensamos que nuestra fe siempre es premiada viendo, ahora sí que prosperidad.
Porque muchas veces la fe es anotada como positiva cuando hay dinero, Sí. cuando no hay enfermedad, cuando todo marcha bien. Pero no es así, hermanos, no es así. La fe se ve, los resultados a la fe se ven de muchísimas maneras, Sí. ¿verdad? Y a medida que vayamos adentrándonos en este estudio, hermanos, cuando vayamos estudiando personaje por personaje, nos vamos a dar cuenta, hermanos, de el tremendo impacto que tiene tener una fe que actúa. Y como decíamos ya hace un momento, no una fe superficial, una fe de nombre, sino una fe real y auténtica, especialmente en quien hemos creído. Una Así es fe que da fruto, ¿no? una fe que da fruto. Ajá. Entonces, con esa idea entramos aquí a nuestro diálogo, nuestra charla. Bueno, la primera pregunta dice, ¿cuál es la definición de fe según Hebreos 11:1? Bueno, la definición de fe ya la leyó muy al principio. Fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es decir, seguridad y confianza plena en lo que Dios dice o ha dicho en su palabra. Creo que en estos casos las otras versiones nos ayudan mucho. Por ejemplo, traducción lenguaje actual dice: confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Es estar convencido de que algo existe aun cuando no se pueda ver. Correcto. Palabra de Dios para todos dice: ahora bien, fe es la realidad de lo que esperamos. Es la prueba palpable de lo que no podemos ver. La Biblia, Dios habla hoy, dice: tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera, es estar convencidos de la realidad de cosas que no vemos. Y finalmente, nueva traducción viviente dice: la fe demuestra la realidad de lo que esperamos, es la evidencia de las cosas que no podemos ver. Y todo esto, el resultado, porque todos dicen, es la prueba palpable de lo que no podemos ver, es la evidencia de las cosas que no podemos ver, es estar convencidos de algo que existe aun cuando no se puede ver, pero todo esto está dentro de la voluntad de Dios. Correcto. La siguiente pregunta nos va a ayudar mucho, hermanos. Estén atentos. ¿Qué sigue? La siguiente pregunta dice: escriba o describa con sus propias palabras su definición de fe con base en Hebreos 11:1. ¿Cuál sería su descripción de fe? Su definición de fe. ¿Qué es fe? ¿Qué es fe, amor? Pues es una muchacha que conozco que dice... No, fe, viene aquí un comentario que me gustaría leerlo así tal cual. Dice: ¿recuerda usted lo que sentía cuando era niño y se acercaba a su cumpleaños? Se sentía emocionado y ansioso. Tenía la certeza de que recibiría regalos y otros obsequios, pero algunas cosas serían una sorpresa. Los cumpleaños combinan seguridad y expectación. Así es también con la fe. La fe es la convicción basada en las experiencias pasadas de que, con toda seguridad, Dios nos dará nuevas sorpresas. Entonces es tener confianza de que voy a recibir lo que estoy pidiendo, aunque no lo vea, pero haciendo énfasis dentro de la voluntad de Dios. Correcto. Ahí está dicho con todos los versículos, todas las versiones que citamos de Hebreos 11:1, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Dos palabras describen nuestra fe: confianza y certeza. Y dice: el punto inicial de la fe es creer en el carácter de Dios. Él es quien dice ser que es. El punto final es creer en las promesas de Dios. Él hará lo que dice. Lo que Él dice. Ajá. No nuestros caprichos, ni lo que otras personas que y lo que otras personas nos prometen, que no es lo que Dios está diciendo. Entonces, con sus propias palabras, ¿qué es fe? Los escuchamos. No, escríbanos, miren, dejamos al final ahí un teléfono, un WhatsApp, dejamos el correo y nadie nos escribe, nos sentimos así como que nadie nos ve. Entonces escríbanos ahí cuál es su idea, sus ideas, preguntas, dudas, sugerencias, escríbanos ahí con confianza. Muy bien. Mientras tanto, seguimos adelante. Ok, dice la tercera pregunta, lea Hebreos 11:4, que ya lo leímos, pero ahorita lo vamos a leer otra vez. ¿De qué manera muy específica podemos ver la confianza que tenía Abel en Dios?
Bueno, el versículo 4 dice: por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto, aún habla por ella. Entonces, ¿de qué manera específica podemos ver la confianza de Abel? En que ofreció mejor ofrenda que Caín, su hermano. Y pienso que en este punto no habla de la competencia, ¿no? De dar mejor cosas que otros. No. Sino más bien de la actitud, de la forma en la que Caín Abel lo ofreció. El corazón, la intención del corazón. Y no tenemos aquí un registro bíblico para decir Dios les pidió esta clase de ofrenda y Abel lo hizo mejor que Caín. No, simplemente leemos en la Biblia el relato de Génesis donde hicieron esto, y el escritor de los Hebreos da testimonio simplemente diciendo que por la fe Abel ofreció mejor excelente sacrificio que Caín. Lo mejor que podía dárselo. Lo mejor. Por fe, es el énfasis, ¿no? Sí. Así, por fe, exactamente. Ya en el Nuevo Testamento, hablando de, vamos a hacer de la práctica de una ofrenda, recordemos el pasaje donde Jesús está observando a los que ponen ofrenda en el alfolí, y da testimonio de una viuda que echó menos que todas las demás personas que estaban ahí. Ahora, ¿qué es lo más excelente en este caso? ¿Dar mucho o dar lo mejor? ¿Verdad? Y fue lo que hizo Abel. ¿En qué consistió su ofrenda? ¿Qué vio el Señor en el corazón de ambos? Solamente Dios lo sabe. Y definitivamente, hermano, solo Dios ve nuestro corazón, ¿verdad? El Señor Jesús es lo que estaba observando cuando vio a los ricos echar mucho, pero de lo que le sobraba. Esta mujer sacó todo lo que tenía, eran unas tal vez insignificantes monedas, pero Dios dijo, ella dio más porque echó de su pobreza, echó todo su sustento. Entonces, ¿qué es lo que ve el Señor? El corazón. Y en ese corazón que da, está incluida la fe. Sí. Y por eso la Biblia todavía da testimonio. Y al final del versículo dice, y aún muerto, aún habla por ella. Hablando de esa ofrenda. ¿Okay? Y vamos a entrar en lecciones posteriores, más adelante. Más bien, lecciones más adelante. Vamos a ver personajes actuando directamente por fe. ¿Ok? Bueno, la siguiente pregunta dice, lea Hebreos 11:5 y Génesis 5:21 al 24. ¿De qué manera muy específica podemos ver la confianza que tenía Enoc en Dios? Bueno, Hebreos 11:5 dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque los traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y Génesis 5:21 al 24. Dice, vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalem, y caminó Enoc con Dios, después que engendró a Matusalem 300 años, y engendró hijos e hijas. Fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Y dice aquí la pregunta, ¿de qué manera muy específica podemos ver la confianza que tenía Enoc en Dios? Bueno, la palabra, la historia lo dice, no agradó a Dios, caminó con Dios, y por esa razón Dios se lo llevó sin que viera muerte. Y es uno de los primeros personajes que leemos en las Escrituras que no vieron muerte. Aparte de Enoc, tenemos a Elías. ¿Y quién más tenemos que no vio muerte? Pues nada más. Sí, nada más Enoc y Elías, que no vieron muerte y están con el Señor, ¿verdad? Pero en este caso, las cosas que citamos hoy son muy importantes, hermanos. Y ahorita vamos a pedir de ustedes y vamos a ver una definición. Enoc agradó al Señor. Enoc
caminó con el Señor. Qué importante es esa definición, hermanos, que tiene que ir de la mano completamente de lo que nosotros consideramos y a lo que le llamamos fe. Es la fe que tenemos que vivir todos los cristianos. Uh-huh. Es una fe que se ve, una fe que da fruto, como vimos en el caso de Abel, que ofrecía lo mejor que podía dar, y en el caso ahora de Enoc, que vivió agradando a Dios, según el testimonio de aquí del versículo 5. Exactamente. Uh-huh. Muy bien. Ahora aquí viene una pregunta personal, se la hacemos a ustedes, nosotros la vamos a comentar, pero para usted, ¿qué significa caminar con Dios? Por causa del tiempo, pues tenemos que hablar nosotros, pero cómo nos gustaría estar en vivo y dejar de hablar para escucharlos, pero digan algo, aquí yo les voy a dar la respuesta. Para usted, ¿qué significa caminar con Dios? Bueno, es tener comunión con Dios. Eso dice mucho. Estar con Él, uh-huh, serle agradable en todo, ser obediente y servirle. Híjole, eso dice mucho. Sí, dice mucho porque obviamente como cristianos debemos de reflejar, ¿no?, el carácter de Dios en nosotros. Entonces, si caminamos con Él, si tenemos comunión con Él, si le somos agradables, si somos obedientes, obviamente vamos a reflejar el carácter de Dios en nosotros. Entonces, ¿qué significa? Pues responsabilidad. Pienso que también significa responsabilidad, pero a la vez un privilegio enorme, ¿no? Y qué tremendo es hacer todo esto, hermanos, por fe. Sí, porque el único que nos va a premiar, y como lo leímos en Hebreos 11:6, galardonar, es el Señor por nuestra fe. Entonces, si tenemos comunión con Él, ese es un asunto de fe. Si estamos con Él, es un asunto de fe. Si le agradamos a Él, hermanos, al agradar a Dios, a veces vamos a desagradar a otras personas. Y las personas nos pueden decir like, o nos pueden decir like para abajo. Dislike. Dislike, así se llama. Bueno. No, así lo bauticé ahorita. Ah, bueno, like o dislike. Bueno, y la gente nos puede aplaudir o nos puede abuchear. Y de ahí o nuestro ánimo se levanta, nuestro ego se levanta, o nuestro ánimo se cae. Pero no depende de eso, depende de fe. Es un asunto completamente de fe. Y también es un asunto de fe decidir obedecerle a quienes nos van a criticar por nuestra obediencia, y decidimos servirle. Sí. ¿Verdad? No sé por qué en mi mente relaciono fe con hacer las cosas con alegría. También. Porque, por ejemplo, el domingo el pastor mencionaba en la predicación, ¿no?, que muchas veces leemos la Biblia porque nos dicen, por obligación, porque el pastor nos está presionando, pero tener una fe genuina nos hace disfrutar de la lectura de la palabra, no dejar de leerla porque queremos hacerlo, porque nos causa gozo, alegría, nos alimenta, nos sentimos a gusto. Yo no sé por qué en mi mente relaciono eso, que tener fe, una fe genuina, es hacer las cosas con gusto, las cosas que están relacionadas con Dios, obviamente. Vamos a poner eso en el dar y en el servir. Acabamos de tener con nosotros, como ustedes saben, hermanos, a nuestros hermanos de Roseburg, Oregon. Y tempranito, hermanos, ya estaban, ellos durmieron en el apartamento vecino nuestro, el de Yoba y Meli, pero tempranito, a las 8 de la mañana ya estaban tocando la puerta porque ya querían café. ¿Por qué? Porque ya querían trabajar. Ahora, ellos vinieron a ayudarnos en un trabajo que teníamos pendiente, en el cual se requerían muchas manos. Gracias a Dios vinieron muchas manos, y lo hacían con tanta alegría. Ellos pagaron su propio pasaje, gastaron en avión para estar con nosotros, y sabían, el pastor nos explicó eso, que al regresar a su casa, por decreto de ley, ellos tenían que meterse en una cuarentena. Ellos no podían salir de su casa, y decían, vamos a Tecate, vamos a trabajar, vamos a estar con ustedes, y regresando nos vamos a tener que guardar un tiempo por lo menos de 2 semanas, por lo menos sin salir, porque es lo que nos requieren por haber salido de Estados Unidos, haber salido para México. Entonces, pero lo hacían con tanta alegría, hermanos, todos mugrosos, todos embarrados de polvo, de tierra, haciéndolo con alegría. Sí. ¿Verdad? Y también, hermanos, hay personas que
no entienden el asunto de Dios, el asunto de la obra de Dios, el asunto de la iglesia. Y muchos de ustedes, hermanos, han sido criticados más de una ocasión por dar dinero a la iglesia. Muchos de ustedes han sido criticados por una mala comprensión de ese tema en la fe, en la iglesia. Pero damos con alegría y damos con fe y por fe. Y con convicción. Con convicción. ¿Por qué? Porque así es como nos ha llenado la palabra de Dios. El pensamiento de las personas contrarias a la fe es: te lavaron el coco, te lavaron el cerebro. En esta iglesia solo lo que quieren es tu dinero. Y no, hermanos, este es un asunto netamente de fe. Y tiene que ver con nuestro accionar, nuestra comunión con Él, nuestro estar con Él, serle agradables en todo, ser obedientes, por eso menciono eso, y servirle. Eso es lo que podría significar, hermanos, caminar con Dios. Correcto. ¿Ok? La siguiente, La 6. la 6 dice, lea Hebreos 11:7 y Génesis 6, versículos 13 al 14 y el versículo 22. ¿De qué manera muy específica podemos ver la confianza que tenía Noé en Dios? Hebreos 11:7 dice: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Y en Génesis 6:13 dice, bueno, desde el 12 voy a leer: y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Es importante destacar eso porque Hebreos dice que cosas que no se veían, ¿verdad? Que aún no se veían. Que aún no se veían. Y aquí ya dice que hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. En ese mismo día entró Noé y Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos con él en el arca. Ellos y todos los animales silvestres según sus especies, y todos los animales domesticados según sus especies, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra según su especie, y toda ave según su especie, y todo pájaro de toda especie. El 14, ¿verdad? Y el 22 dice: y todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió. Aparte de todo lo que mencioné de quienes entraron al arca, dice el versículo 22 que todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió. Entonces, bueno, la pregunta dice: ¿de qué manera muy específica podemos ver la confianza que tenía Noé en Dios? Me gustaría decirle: póngase en los pies usted de Noé y que venga el Señor y le diga: ¿sabes qué? Voy a enviar un diluvio y voy a destruir a toda la humanidad. ¿Qué haría usted si le dijera a Dios: construye un arca donde se puedan salvar las personas, donde se puedan salvar parejas de animales? ¿Qué haría usted? Vemos en la escritura que la mayoría de la gente catalogó a Noé como loco. Incluso han salido películas, ¿no?, de Hollywood donde vemos eso, y alguna de ellas es cómica, usted la ha visto a lo mejor, y incluso en esa película de cómica catalogan a Noé como loco. Entonces, ¿cómo podemos ver la confianza que tenía Noé en Dios? Noé le creyó a Dios, a pesar de cosas que aún no se veían, le creyó a Dios, lo obedeció con fe y construyó el arca conforme a la palabra de Dios. Porque Noé pudo haber dicho: pues que le voy a poner ahí una palomita al arca para que se vea bonita. Ajá. No, fue conforme Dios le había dicho. Entonces le obedeció al pie de la letra. Sí, se repite muchas veces, ¿no? Pero por ejemplo el versículo 16 de Génesis 7, versículos 15 y 16. Vinieron pues con Noé al arca de 2 en 2 de toda carne en que había espíritu de vida, y los que vinieron, macho y hembra, de toda carne vinieron. Y luego puntualiza la escritura: como le había mandado Dios, y Jehová le cerró la puerta. Pero Noé, por fe, pese a los años que duró,
en la construcción del arca, sin duda alguna, escuchando comentarios negativos, porque por fe construyó un arca para guardarse de cosas que no se habían visto. Hermanos, yo creo que muchos de nosotros escépticamente actuaríamos. En enero del 2020, si alguien nos hubiera dicho: no salgas de tu casa porque va a venir una pandemia que va a matar a mucha gente, quédate en casa. En enero del 20, en febrero, hubiéramos dicho: tan locos. La ciencia está tan avanzada que eso no puede pasar. Bueno, hay muchos tan escépticos que todavía no se quieren quedar en casa porque dicen que esto no puede pasar. Pese a que vemos las cifras por municipio, ciudad, estado, países en todo el mundo. Vemos las cifras de personas que han perdido la vida por esta infección que ha tocado al mundo. Pero si nos hubieran dicho en enero del año pasado: quédate en casa porque va a venir una peste que va a matar a la gente, hubieran dicho: no, hombre, tan locos, ¿qué es eso? Además, el Señor me cuida a mí, tan locos. Bueno, tal vez cosas como esas se enfrentó Noé. Noé, construyete un arca porque va a caer un diluvio. ¿Y un qué? ¿Un qué? ¿Qué es eso? Va a llover agua, va a caer mucha agua. ¿Qué es eso? ¿Cómo que va a caer mucha agua? ¿De dónde? Va a llover. ¿Llover? ¿Qué es llover? Porque son cosas que no se habían visto. Sí, claro. ¿Verdad? Pero sin embargo, la escritura se detiene para decir que Noé hizo como Dios le había mandado. ¿Qué puso en práctica ahí Noé? Su obediencia al creerle a Dios por fe. Y era tal, algo que me gusta, que me llama la atención de este pasaje, de ese versículo en especial, es que era tal su confianza en Dios, era tanto lo que le creía a Dios, que dice que con temor de lo que Dios le había dicho, con temor, preparó el arca en la que su casa se salvase. A pesar de que él todavía no lo veía, nunca había habido, como usted dice, había pasado antes algo similar. Ajá. Él lo creyó de tal manera que con temor hizo lo que Dios le había mandado. Sí, sí. Lo que no se veía, Génesis 7:4 dice: porque pasados aún 7 días yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches. ¿Y qué es eso? Acuérdense que leemos en las escrituras que el jardín del Edén se mantenía por un rocío que subía y luego bajaba. Sí. Esa era la manera en que se sustentaba la tierra. Pero el Señor, cuando determinó mandar este juicio sobre la humanidad, dijo: va a llover. Y no va a llover poquito, va a llover mucho, y a eso se le llamó diluvio. Y Noé, sin entenderlo, por la fe y con temor, obedeció al Señor, en el que, como Dios le había dicho, él y su casa se salvaron. Hermanos, nuestra fe puede impactar a muchos. Vale la pena poner en práctica una fe que actúa, una fe que trabaja. Amén. ¿Qué sigue, Moicas? Bueno, llegamos a un versículo interesante, uno de los personajes favoritos míos, y dice, lea Hebreos 11:8. Cuando Dios llamó a Abraham, ¿qué hizo Abraham mostrando con ello su confianza en Dios? El versículo 8 dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. ¿Qué hizo Abraham mostrando con ello su confianza en Dios? Bueno, el versículo fue muy claro, que obedeció al Señor al salir de su tierra y de su parentela, sin siquiera saber, sin tener idea de a dónde iba. Exacto. Lo mismo que Noé, sin ver cosas que aún no se veían, perdón. Y no le tocó verlo. No. Qué tremendo, hermanos. Vamos a mencionar más situaciones de Abraham más adelante, pero
Obviamente aquí está haciendo referencia a Génesis capítulo 12. Y Génesis capítulo 12 comienza diciendo: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Unido a ese mandato le hace promesas maravillosas. Voy a hacer de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Versículo 4 de Génesis 12 dice: y se fue a Abraham como Jehová le dijo. Por fe obedeció al Señor, dejó su tierra, dejó su parentela, dejó su casa. Hermanos, en el siglo XXI, qué difícil es decirle a una persona: deja lo que tienes ahí, tu ancla ahí en tu tierra, en tu ciudad, en tu comodidad, deja tu confort de tu casa, de tu trabajo, y vete a un lugar donde yo te voy a indicar y allá me vas a servir. Hermanos, ese es un asunto de fe. Sí, como lo vemos en Abraham y como lo vamos a ver en todos estos personajes. Solamente estamos entrando, hermanos, para mencionar esta enorme galería de hombres, héroes de la fe. ¿Ok? ¿Qué sigue? Bueno, en Hebreos 11, versículos 26 y 27, encontramos dos maneras muy prácticas en que Moisés manifestó su fe en Dios. ¿Cuáles son? Versículos 26 y 27 dice: teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Dice, ¿cuáles son las dos maneras muy prácticas que encontramos de Moisés acerca de su fe en Dios? Bueno, tenía mayor riqueza en el vituperio de Cristo que las riquezas del mundo. Moisés lo tenía todo. Lo hemos visto, no sé si ustedes han visto esa caricatura, el príncipe de Egipto, pero pues vemos ahí que Moisés era el segundo. Era el segundo al mando. Tenía todo. Era candidato para ser faraón. Ajá. Entonces, tenía todo, la riqueza, pero tuvo por mayor riqueza el vituperio de Cristo. Y la segunda manera práctica que vemos es: no temió la ira del rey, porque se sostuvo viendo la vida eterna. Después del acto que cometió, acuérdense que se sintió avergonzado, culpable, y no tuvo miedo de la ira del rey. Vemos cómo lo enfrentó cuando fue a liberar al pueblo, y él iba confiado, él tenía fe en lo que Dios le había dicho. Y vemos el resultado de Moisés, ¿no? Cómo liberó al pueblo de Egipto. Sí. Cómo los sacó de esa tierra y los llevó a una tierra prometida que no le tocó ver a Abraham. Sí. Ni a Moisés tampoco. Yo creo que vas a corregir aquí esta cita. Puse aquí Hebreos 11, 26 y 27. Vamos a poner 25 al 27, porque el 25 es bien poderoso en este tema. Hablando de Moisés, que cuando ya era grande rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Fíjense bien: escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Y luego todo lo que citó Moy, ¿verdad? Esta es una expresión, hermanos, a mí del Antiguo Testamento que ha impactado en mi vida enormemente. Moisés prefirió ser maltratado con el pueblo que gozar de los deleites temporales de la vida, porque teniendo por mayor riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Sí. Algo de lo cual ahora nosotros, en la dispensación de la gracia, nos queda más claro. Ellos, ¿cómo lo tenía Moisés tan claro? Por fe. Un asunto completamente de fe, y no temió, como dice Moy, regresar del desierto, enfrentarse a la ira del rey. No tuvo temor porque se sostuvo viendo a la vida eterna. Correcto. Entonces, el caso de Moisés, hermanos, es apasionante, y vamos a ver más adelante, repito, soy muy repetitivo en eso porque así lo vamos a tener, muchos episodios interesantes de la vida de Abraham, de Noé, de Moisés y de muchos de estos personajes en las Escrituras. Amados hermanos,
¿Qué es lo que más nos ayuda a que nuestra fe sea fortalecida cada día? ¿Qué es lo que más nos podrá ayudar a que nuestra fe sea fortalecida cada día? ¿Qué piensas, Moy? ¿Qué nos puede ayudar a que nuestra fe sea fortalecida cada día? Bueno, obviamente estar tiempo con Dios, practicar de tener un tiempo de intimidad con Dios, de lectura de su palabra, de adorarle, de darle las gracias, eso nos ayuda a que nuestra fe sea fortalecida. Pero quiero agregar aquí algo más que también nos ayuda a que nuestra fe sea fortalecida: cuando vemos las respuestas a nuestras peticiones. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero cuando usted recibe una respuesta a una oración, a una necesidad que tiene, y el Señor la responde, eso nos impulsa, debería de impulsarnos a que nuestra fe creciera y que digamos, bueno, sí, tengo un Dios real y que va a suplir mis necesidades y que me va a responder cuando yo le clame y le ore y le pida, Él me va a responder. Pero obviamente viene de atrás tener una comunión íntima con Él, tener un tiempo de intimidad con Dios. ¿Qué más, Jova? Bueno, yo creo que todo lo que estamos viendo en estos personajes son personajes que confiaron plenamente en Dios y en su palabra. Entonces, algo que nos ayuda a fortalecer nuestra fe, hermanos, es, pues obviamente, conocer o escuchar la palabra de Dios, escuchar la voz de Dios y creer y actuar en consecuencia. Hablando terrenalmente, los matrimonios o la gran mayoría de divorcios se quejan, o el motivo que dan, la razón que dan para el divorcio es la falta de comunicación, de comunión. Uh-huh. Entonces, para que una relación funcione tiene que haber obviamente comunión, comunicación, y no es diferente, hermanos, con nuestro Dios. Él desea y Él quiere comunicarse con nosotros. Él nos ha expresado su palabra, sus deseos, su amor en la Biblia, y nosotros tenemos que escucharlo, tenemos que ponerle atención, tenemos que darle tiempo, tener comunicación con Él, intimidad con Dios y hablar con Él. Uh-huh. Se me venía un ejemplo muy cómico, perdón, de un aspecto de tener comunión con Dios, ¿no? Cuando estamos cerquita de una persona, podemos pedirle, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre una situación de emergencia, que esté en el baño y no haya papel. Y pues yo sé que está mi mamá o mi papá allá afuera y puedo decirle, papá, mamá, no hay papel. Y van a decir, ok, ahí te va. Pero ¿qué tal si mi papá está fuera de la casa o está más abajo? ¿Qué voy a hacer? ¿Le chiflo? ¿Le grito? Si él está más cerca de mí, yo tengo la confianza de pedirle y sé que me va a responder. Si no, ¿qué hago? Pues aplico el calcetín o... Es Moy. Soy yo. Tenía que salir el chistín de hoy. Pero sí, conforme más confianza tenemos en Dios, conforme más comunión tenemos con Dios, más cerca estamos de Él. Y cuando le pedimos es como decirle aquí a un lado, papá, necesito esto. Ah, sí, ahí te va, hijo. Que tenerlo lejos y estarle gritando, Dios, necesito esto, Dios, ayúdame, mira, tengo esta situación. Y entonces nuestra fe es fortalecida. Ajá. Al ver esas respuestas de Dios. Amados hermanos, nuestra vida, una vez que venimos a Cristo, depende de nuestra fe. Por eso partimos esta lección del día de hoy con Hebreos 12:1. 11:1. No, el 12:1, sí. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, por la fe, hermanos, dice la Escritura, despojémonos de todo peso y del pecado que nos está asediando todo el tiempo para estorbarnos en esta carrera. Cuando nos despojamos de todo esto, el consejo a seguir es: y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Amén. Y como testimonio de Jesús, dice la Biblia que el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amados hermanos, pongamos en práctica una fe real, una fe genuina, una fe que trabaja, digámoslo en nuestro tema, una fe que actúa. Amén. ¿Algo más? ¿No? Vamos a orar.
Padre, te agradecemos con todo nuestro corazón por la vida que nos das, por la salud, por responder a nuestras peticiones, Señor. Hay tanto pueblo ahora clamando a ti, tal vez sea por miedo, tal vez sea por necesidad, tal vez sea por esta situación que está enfrentando el mundo, pero hay tanta gente clamando a ti y escuchamos tantos testimonios de tus respuestas. Eres un Dios real, eres genuino, eres auténtico y nos sentimos nosotros honrados de haberte conocido, de haber escuchado el Evangelio de Jesucristo, transformador de vidas. Y ahora, por fe, podemos acercarnos a ti en todo tiempo. Ayúdanos, Señor, a fortalecer nuestra fe, precisamente en una correcta y profunda comunión contigo, dedicando tiempo para la lectura, meditación, estudio y memorización de tu palabra. Y en cuanto dependa de nosotros, cada que tengamos la oportunidad, servirte a ti por amor y con fe. Gracias por esta clase que nos reta. Ayúdanos, Dios, a en todo momento practicar una fe genuina. Nos ponemos en tus manos y rogamos de tu bendición para todos nuestros oyentes. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Qué apasionante es este tema, hermanos. Y vamos a entrar. Todavía nos falta entrar todavía. Más de lleno todavía. ¿Ok? Dejamos de tarea, hermanos, Hebreos 11:1. Tal vez usted nada más tiene que recordarlo. Bueno, recuérdelo y ponga las palabras en su lugar correcto. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1. ¿Y qué vamos a leer, Jehová? Bueno, la semana que viene, hermanos, vamos a estar estudiando el capítulo 27 del libro de Hechos. Así que es un solo capítulo, va a tener la oportunidad de repasarlo y repasarlo varias veces. Ajá, aquí vamos a encontrar un tremendo hombre de fe en medio de una situación difícil. El tema, amor. El tema, bueno, hablamos de los héroes de la fe en esta lección. La próxima lección está interesante porque se llama Fe en la adversidad. Y vamos a ver mucho de ese testimonio en Hechos capítulo 27. Esa es la tarea. Memorizar Hebreos 11:1, leer Hechos capítulo 27. Hermanos, rogamos al Señor que la paz de Jesucristo reine en nuestras vidas y en vuestros corazones. Y también que esté en vuestros hogares. Dios les bendiga. Dios les Dios les bendiga. bendiga.